Me llamaron demasiado ordinario para ella. Y ella lo permitió. Luego les habló de la noche en que no pudo levantarse del suelo del baño y de quien estaba allí, a su lado. Estuve a punto de no ir a aquella cena. No por una corazonada que me advirtiera que debía mantenerme al margen. Estuve a punto de no ir porque existe un tipo de agotamiento muy particular que se acumula en una persona cuando pasa años entrando en lugares donde ya es, de antemano, la respuesta equivocada, y esa noche, mientras me ajustaba la corbata azul marino que Priya había elegido, sentí el peso de todos esos años sobre mis hombros al mismo tiempo. Pero ella me había pedido que fuera. Lo mencionó la noche anterior, sin mirarme directamente, simplemente lo dijo en voz baja mientras enjuagaba su taza de café, de la misma manera en que menciona las cosas que realmente necesita pero no quiere pedir de forma explícita. Estarás allí el sábado, ¿verdad? Así que fui. Y al final de aquella noche, entendería algo que 4 años de matrimonio aún no habían logrado enseñarme, algo que necesitó de una sala llena de gente bien vestida, bien intencionada, y de un silencio que jamás olvidaré, para revelarse con total claridad. Hemos estado midiendo las cosas equivocadas. La mayoría de nosotros. Durante la mayor parte de nuestras vidas. Me llamo Daniel. Soy profesor de historia en secundaria y estoy casado con una cardióloga. Priya es el tipo de médica al que otros médicos llaman cuando necesitan una segunda opinión en la que realmente puedan confiar. Es aguda y cálida al mismo tiempo, algo más raro de lo que la gente imagina. Recuerda los nombres de tus hijos, de tus padres, de tu perro. Llora viendo documentales de naturaleza. Puede entrar en una habitación llena de desconocidos y, una hora después, salir habiendo cambiado de verdad el día de alguien. También proviene de una familia que trata las credenciales como si fueran oxígeno. Sin ellas, simplemente no sobrevives. Su padre, el Dr. Ramesh Kapoor, cirujano cardiotorácico retirado, poseía la autoridad silenciosa de un hombre que había pasado décadas tomando decisiones de vida o muerte y había acertado las suficientes veces como para dejar de contemplar seriamente la posibilidad de equivocarse. Su hermano, Vikram, era abogado corporativo y una vez corrigió mi gramática durante un brindis en nuestra recepción de boda. Sonrió mientras lo hacía. Su esposa, Anjali, había perfeccionado el cumplido devastador, ese que se entrega con tanta calidez que ya llevas 3 frases dentro de tu propia humillación antes de darte cuenta de lo que ha ocurrido. Y luego estoy yo. Daniel Mercer. Profesor de historia. El hombre que, según todos los criterios que respetaba la familia Kapoor, era la elección equivocada. Amo enseñar de la manera en que amas algo que de verdad te ha hecho mejor. Hay un momento que he visto repetirse cientos de veces, un estudiante que ha decidido que el mundo no tiene nada para él de pronto se inclina hacia adelante, porque algo de hace 100 años acaba de explicar una verdad sobre su propia vida. Ese momento no es pequeño. Nunca lo ha sido para mí. Pero pasé 4 años sin lograr que los Kapoor lo vieran. Y en algún punto de esos años, sin darme cuenta del todo, empecé a preguntarme si la falta de visión no era mía. Eso es lo que produce el menosprecio sostenido. No siempre se presenta como ira. A veces se presenta como duda. Y la duda, si se la deja sola el tiempo suficiente, empieza a sentirse como verdad. Mientras me preparaba aquella noche, cometí el error crucial de preguntarle a Priya qué traje debía ponerme. Examinó ambos con la seriedad de una mujer revisando resultados médicos. El azul marino, dijo. Te ves más consolidado. ¿Consolidado? Repetí. Seguro. Como alguien con opiniones bien formadas sobre el vino. Tengo opiniones bien formadas sobre el vino. Daniel. El mes pasado describiste un merlot como si supiera a un buen martes. Sabía a un buen martes. Fiable. No te exigía demasiado. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se acercó, me dio 2 palmaditas en el pecho, como se le da a un Golden Retriever al que amas por completo pero no puedes evitar, y dijo. Ponte el azul marino, y volvió al baño. Me puse el azul marino. No iba a hacer absolutamente nada por mí. La casa familiar comunicaba éxito antes siquiera de llegar a la puerta. El cumpleaños de Meena, comida de catering, mantelería de verdad, la buena cristalería y una lista de invitados ensamblada como un tribunal. Vikram y Anjali. 2 tíos, una tía, 3 primos. Todo el peso acumulado de aquello que nunca se decía del todo a la cara. Priya había estado rara toda la semana.
Conocía sus señales, el té junto a la ventana de la cocina en lugar de a mi lado, respuestas medio segundo demasiado rápidas, los hombros ya en tensión. El miércoles por la noche le pregunté si le inquietaba. Todo irá bien, dijo. En 4 años había aprendido que todo irá bien nunca era una expresión de convicción. Era una decisión. Le sostuve la mano durante todo el trayecto. La primera hora fue soportable. Resultó que el tío Sures tenía opiniones firmes sobre el cricket y siempre he encontrado puntos en común con quien se apasiona de verdad por algo. Hablamos 20 minutos. Se rió de mis bromas. Me llamó buen tipo. Creí que éramos amigos. No lo éramos. Luego nos sentamos a cenar y la noche reveló lo que en realidad había sido desde el principio. Vikram empezó. Siempre empezaba él. ¿Va bien la enseñanza? El tono de alguien que ya había archivado la respuesta como irrelevante. Muy bien. He estado desarrollando un nuevo plan de estudios. Bien, bien. Cortó el cordero sin levantar la vista. Enseñar es una opción tan estable. Estable. Dicho como quien dice pintoresco. Un premio de consolación disfrazado de cumplido. Sonreí, bebí agua y lo dejé pasar. Me había vuelto. Entonces Sures, mi aliado de 20 minutos, mi compañero de cricket, dejó el tenedor con la deliberación de un hombre que ha estado esperando su momento. Seré honesto, empezó. Y, por mi experiencia, nunca ha seguido nada bueno a esas 3 palabras. A veces me pregunto cómo se las arreglan ustedes dos. Priya carga con un peso extraordinario por su carrera. Y Daniel, una mirada hacia mí, breve y concluyente, bueno. Alguien tiene que mantener las cosas estables. Soltó una risa cálida. Varias personas sonrieron. Esa risa fue la parte más cruel, la forma en que invitó. La mano de Priya se retiró de mi rodilla bajo la mesa. Me quedé sentado en aquella hermosa sala, rodeado de personas que amaban a mi esposa, y me sentí como un error que aún estaban esperando que ella corrigiera. Entonces llegó el postre. Pastel de mango. Luminoso, fragante, diseñado para suavizarlo todo. Los platos pasaron de mano en mano. Alguien elogió al servicio de catering. Anjali dejó escapar un pequeño sonido de satisfacción. Y Priya dejó el tenedor sin probar un solo bocado. La quietud de ese gesto, antes de que dijera una sola palabra, hizo que todas las conversaciones en la mesa se detuvieran. Necesito decir algo. No fue fuerte. No tembló. Fue definitivo. La voz de alguien que ha terminado de negociar consigo misma. Vikram abrió la boca. Ella no lo miró. De algún modo, eso bastó para hacerlo callar. He estado sentada aquí toda la noche eligiendo dejar pasar las cosas, dijo. Para proteger la velada. Para ser la versión de mí misma que mantiene todo fácil, sin fricciones. Una pausa que llenó toda la habitación. He terminado de tomar esa decisión. Hace 3 años, dijo, tuve una crisis. Nadie se movió. No fue una etapa difícil. No fue cansancio. Su voz era precisa, deliberada, la voz que utilizaba para dar diagnósticos complicados. Dejé de dormir durante semanas. Dejé de comer. Estaba cometiendo pequeños errores en el trabajo que nadie más había detectado aún, pero yo sí, y sabía lo que significaban, y tenía miedo. Hizo una pausa. No se lo dije a ninguno de ustedes. Porque en esta familia no nos derrumbamos. Logramos. Rendimos. Presentamos la versión correcta de nosotros mismos en todo momento. Y lo había interiorizado tanto que creía que derrumbarme era algo que simplemente no tenía permitido hacer. La mano de Meena fue lentamente a cubrirse la boca. Estaba desapareciendo. Y la única persona que lo vio, antes siquiera de que yo misma lo admitiera, fue Daniel. Me miró un instante. Luego volvió a la mesa. Una tarde llegó a casa y me encontró en el suelo del baño. Aún con la ropa del trabajo. Llevaba casi 2 horas allí sentada, incapaz de moverme, incapaz de explicar por qué. Su voz se afinó en los bordes, pero se mantuvo firme. No entró en pánico. No lo convirtió en algo sobre él. Se sentó en el suelo, a mi lado, y se quedó. Simplemente habló, en voz baja, de nada en particular, hasta que el silencio dejó de ser tan ensordecedor y pude volver a respirar. La habitación quedó completamente inmóvil.
Me llevó a mi primera cita de terapia porque me temblaban demasiado las manos. Protegió mi reputación ante amigos y colegas con tanto cuidado que nadie supo que estaba luchando, en un momento en que yo no tenía capacidad para protegerme a mí misma. Cocinó la cena cada noche durante 2 meses porque había perdido por completo mi relación con la comida. Leyó artículos de investigación sobre el agotamiento en médicos, no porque yo se lo pidiera, sino porque quería entender sin obligarme a explicarlo todo desde cero cada vez. Miró directamente a su padre. Ni una sola vez me hizo sentir rota. Ni en las peores semanas. Ni en los momentos más duros. Ni una sola vez. Firme. Demoledora. Y necesito que entiendas lo que eso significa. Eso no es estable en el sentido despectivo con el que usas esa palabra en esta mesa. Eso es lo más raro que un ser humano puede ofrecerle a otro, sentarse con alguien en su lugar más oscuro, sin apartar la mirada, sin marcharse, sin hacerle sentir una carga por estar ahí. Miró a Vikram. A Anjali. A Suresh. Ustedes ven a un profesor de historia. A un hombre sin un título que los impresione. Su voz no se elevó. Se afiló, más precisa que fuerte. Pero las cosas que realmente nos salvan casi nunca son aquellas que pasamos la vida persiguiendo. Los títulos no se sientan contigo en el suelo de un baño. Los salarios no te llevan a terapia cuando tus manos no dejan de temblar. El prestigio no tiene nada que decirte a las 3 de la madrugada cuando no puedes explicar por qué estás llorando. Hizo una pausa. Dejó que aquello se asentara por completo. Eso lo hacen las personas. Personas concretas, irreemplazables. Y si tienes la fortuna de haber encontrado a una, y pasas tu vida midiéndola con la escala equivocada, entonces el error de juicio no es de ella. Entonces se volvió hacia mí. La compostura que había sostenido toda la noche, a través de cada plato, cada silencio cargado, cada cosa que había decidido no decir, por fin se dio. Y lo que la reemplazó fue algo que reconocí de inmediato. Algo que no tenía nada que ver con ninguna de las personas en aquella habitación. Lo siento, Daniel. Quedamente. Casi en privado. Debería haber dicho esto la primera vez. Y cada vez después. Merecías a alguien que se levantara por ti, y yo seguía eligiendo lo fácil. Sus ojos estaban claros, firmes y brillaban con algo más intenso que las lágrimas. He terminado de elegir lo fácil. No pude hablar. Me incliné hacia ella, tomé su mano entre las mías y la sostuve. El silencio que siguió no se parecía en nada a los anteriores. Aquellos habían sido huecos, el sonido de la verdad evitada, del consuelo elegido por encima de la honestidad. Este estaba lleno. El silencio de personas sentadas dentro de algo real, enfrentándolo en privado, incapaces de descartarlo. Meena lloraba en silencio, con una servilleta presionada contra los ojos. Anjali permanecía muy quieta, mirando el mantel con la expresión de alguien que está reconsiderando algo que creía entender. Vikram no dijo nada, pero algo se movió lentamente en su rostro que quizá, con el tiempo suficiente, podría convertirse en sabiduría. El tío Suresh no había tocado su pastel de mango. El cricket no podía salvarlo ahora. El Dr. Kapoor se levantó. Rodeó la mesa con lentitud. Se detuvo junto a mi silla y apoyó la mano en mi hombro, no el gesto protocolario de nuestro saludo, sino algo auténtico. De esos que contienen lo que la voz no siempre alcanza a decir. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Una de verdad. No de las que en el fondo son solo una explicación. Se quedó allí un momento más de lo necesario. Luego regresó a su asiento. Nadie hizo un discurso. Meena se inclinó y tomó la mano de Priya, sin soltarla. Vikram me preguntó, de verdad, con auténtica curiosidad en la voz, por el proyecto de currículo que había mencionado al inicio de la noche. Se lo conté. Se inclinó ligeramente hacia adelante y escuchó. La velada terminó en silencio. Con más cuidado del que había tenido al comenzar. En el camino a casa, Priya permaneció callada durante un buen rato, mirando cómo la ciudad desfilaba tras la ventanilla. Luego. He querido decir eso durante 3 años. Lo sé. Me convencía de que no era el momento adecuado. Pausa. Creo que en realidad tenía miedo. De parecer menos. De mostrarles que había luchado. Se giró para mirarme. Y todo ese tiempo tú estuviste a mi lado en lo más difícil que he vivido,
y yo estaba protegiendo a personas que te trataban como si fueras un error que aún no había corregido. Honesto. Un poco doloroso. Cómo se siente la verdad cuando por fin sale después de demasiado tiempo en la oscuridad. Luego me miró de reojo, y algo más ligero apareció en su expresión. Por lo que vale, dijo suavemente, te veías muy bien con el traje azul marino. Me reí. De forma genuina, espontánea. No hizo absolutamente nada por mí, dije. Hizo algo. Te veías consolidado. Parecía un hombre soportando la peor cena de su vida con una chaqueta muy elegante. Entonces se rió, la risa auténtica, la que había contenido toda la noche, y llenó el coche de golpe. Condujimos a casa en la oscuridad riéndonos del traje azul marino, de la traición del cricket, de 4 años de cenas que, de algún modo, habían desembocado en un postre extraordinario. Fue el mejor sonido que había escuchado en todo el año. Cuando llegamos a casa, se dejó caer en la cama con el agotamiento de alguien que ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo y que, por fin, se le ha permitido soltarlo. Apagué la lámpara. Estaba casi dormida. Sabes que lo decía en serio, murmuró. Todo. Lo sé. Un largo silencio. Luego, suave como un suspiro. El suelo del baño, volvería a todo eso. Si significara encontrarte a ti. Me quedé de pie en la oscuridad pensando en la extraña matemática de las épocas difíciles. En cómo los peores momentos, cuando se sobreviven juntos, se convierten en silencio en los más importantes. En cómo las noches que parecían el fondo absoluto eran, en realidad, aquellas en las que estábamos construyendo algo para lo que ninguno de los dos tenía todavía palabras. Las cosas que nos salvan casi nunca son las que pasamos la vida persiguiendo. Confundimos la ambición con la profundidad. Las credenciales con el carácter. Escalamos hacia versiones del éxito que no tienen nada que decirnos a las 3 de la madrugada cuando no podemos respirar. Pero las personas que se sientan en el suelo, que te llevan a tus citas, que llenan el silencio, que cocinan la cena, que están ahí no porque sea algo grandioso sino porque marcharse es simplemente impensable, esas personas no son ordinarias. Son lo más raro que produce el mundo. Y pasamos junto a ellas en mesas de cena hablando de estabilidad como si fuera algo vagamente vergonzoso. Me metí en la cama. Prilla se acomodó hacia mí en sueños, como siempre, automático, certero, como una brújula que ya ha encontrado el norte y no ve motivo para replanteárselo. Me quedé en la oscuridad pensando en lo afortunado que era. No porque me hubiera defendido. No porque una sala llena de gente hubiera reconsiderado su veredicto ante un pastel de mango. Sino porque, en medio de una vida ordinaria, había encontrado a alguien que me permitió sentarme con ella en la oscuridad. Y la había amado lo suficiente como para quedarme. Eso es todo, en realidad. No alguien que te celebre en tu mejor momento. Alguien que permanezca a tu lado en el peor. Y que lo diga en serio. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias poderosas inspiradas en la vida real. Compártela con alguien que siempre esté a tu lado y cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa para ti la verdadera lealtad?